Gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días RD. La verdad que tenemos una invitada de lujo en la mañana de hoy. Con nosotros doña Circe Almanzar. Buenos días. Buenos días, en Buenos Días. Bienvenida, queridísima Circe Almanzar. Gracias. Circe, yo inicio y le voy a tomar, bueno, estamos parejos, 2 damas y 2 caballeros, vamos a tomar la libertad. Recientemente, el gobierno presentó el informe económico del último trimestre y daba cifras bastante agradables, bastante cómodas para la economía. La pregunta es, ¿el sector empresarial entiende que vamos así y que eso ha impactado y de qué manera en el sector? Por encima del 6%. Mira, realmente para nosotros es muy difícil poder contrarrestar o criticar unas estadísticas e informaciones emitidas por las autoridades financieras y monetarias y por el Banco Central, porque ellos son los que están manejando las estadísticas. Realmente hay posiciones de que ellos deberían dejar a un lado ese análisis de las estadísticas, porque son jueces y partes, o sea, son los que manejan la política macroeconómica, los que dirigen la política financiera, pero al tener las propias estadísticas puede crearse una cierta percepción de que hay influencias. Sin embargo, yo entiendo, nosotros precisamente para poder tener base, para poder hablar, nosotros estamos haciendo encuestas y hacemos una encuesta en el día de hoy salió una de percepción de coyuntura industrial de todos los factores que restan competitividad, y básicamente nosotros lo que vamos haciendo es que vamos midiendo también el índice de manufactura industrial todos los meses, y realmente coinciden los números. ¿Por qué coinciden los números? Primero porque nosotros tenemos que saber que nuestra economía tiende a se ve en la calle que hay un crecimiento. ¿Qué puede estar pasando? El crecimiento es un crecimiento desigual. Por eso nosotros hablamos de cambio de modelo económico. Exacto. Porque se está creando una riqueza más en los sectores de servicios. Los sectores de servicios tienden a crear menos empleos. Y eso genera una desigualdad mayor, porque la persona que no tiene acceso a un empleo tiene que acudir a los sectores informales. Los sectores informales, si bien es cierto que son chiripas, que tú puedes vivir del día a día, no es menos cierto que no tiene las comodidades, la seguridad de un trabajo que le permite vivir, por lo menos con una perspectiva de vida un poco más real. Y ese es el debate que nosotros hemos tenido. El crecimiento, sin embargo, en nuestro sector manufacturero ha sido evidente también, pero sobre todo porque lo tenemos que comparar con el año pasado. El año pasado, para esta fecha, teníamos un sector construcción que había disminuido mucho. Y había disminuido mucho por una serie de factores, pero yo entiendo que la más relevante era la incertidumbre por la ley de lavado de activos. Se creó mucho pánico, mucha incertidumbre. El diálogo generó bastantes aprensiones en varios sectores, pero sobre todo en el sector de la construcción. Y ustedes tienen que entender que cuando tú tienes regulaciones para fomentar la formalidad y para evitar el dinero sucio, disminuyen las actividades económicas. Claro. Y entonces realmente el efecto se vio y vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que vamos bien este año, pero sí llamando la atención de que tenemos que encauzar nuestra economía a otros rumbos. ¿El pacto fiscal entonces decirse ya no va? No, nosotros sabíamos que el pacto fiscal no iba a estar cuatrienio. De hecho, el propio presidente lo dijo. ¿Ponerse de acuerdo? Es que no sé es que el pacto fiscal implica una serie de cambios fundamentales en la estructura del Estado, que es muy difícil hacerlo si no es al inicio de un gobierno. Esa es mi visión particular. O sea, eso se hace siempre cuando tú vas a marcar una tendencia en un modelo de gobierno. Como en el 2012, o cuando no te vas a reelegir, ¿verdad? Cuando no te vas a reelegir. Sí. Pero no en no terminando, no en la mitad de un segundo gobierno. O sea,
ni siquiera en el segundo gobierno. Yo entiendo que siempre se marca una tendencia El 12 en el primer, cuando tú asumes un nuevo puesto, un nuevo cargo. El presidente lo había dicho, no entendemos que no hay condiciones, porque es que tenemos que entender que el pacto fiscal no es impuestos. Sí, claro. La gente tiende a confundir. Sí. El pacto fiscal lo que requiere es un nuevo modelo, una estructura del Estado, tanto en el nivel de ingresos como de gastos. Y cuando hablamos de ingresos, habría que debatir todo y cada uno de las formas de recaudación del Estado, de todos los sectores de la economía. Y esto te genera unos niveles de contradicciones, de conflictividad, que dudo que el presidente, que está concentrado ya en hacer una buena obra de gobierno en sus últimos años, que vayan a embarcarse en eso. Ahora, en el tema en voz de la líder, de una de las principales líderes del sector industrial, escuchar esta explicación uno la entiende perfectamente, con mucho comedimiento. Pero ¿y el pacto eléctrico, doña Circe? No, porque ustedes Tampoco hay como acuerdo. empresarios levantaron una voz de que en el país no podía hablarse de competitividad sin garantizar suministro y calidad en la energía eléctrica. Y entonces estamos a la puerta, se da un avance extraordinario y de repente se frisa totalmente la posibilidad del pacto eléctrico. ¿No tiene explicación? Yo tampoco no entiendo la posición del Poder Ejecutivo de no firmar el pacto. Yo sí sé, porque hemos visitado varias entidades que tienen que ver con el sector eléctrico, de que se ha ido avanzando en la preparación de todas las normativas, las adecuaciones que hay que hacer, que se basan en los acuerdos del pacto, pero no hay peor señal para la proyección de los sectores productivos, para la planificación del país, para atraer inversiones, que tú hacerte de la vista gorda, de firmar un pacto que en realidad lo que implica es básicamente un cronograma de trabajo para aplicar la ley. O sea, no estamos hablando tampoco de grandes transformaciones. Claro. Sí implica también sacrificios, porque sí, el principal problema que hemos tenido en nuestro país es que al intervenir en el tema tarifario, esto es muy costoso políticamente aplicar la tarifa de manera transparente. La tarifa real. Sobre todo cuando tú subsidios. tienes incremento de petróleo. Exacto. Nosotros estábamos en el mejor momento cuando Estaba en 48, estábamos 46 en el mejor dólares el momento, se barril. lo dijimos varias veces al presidente, este es el mejor momento, no perdamos tiempo. Nosotros podíamos reducir tarifas en ese Usted momento. está diciendo ¿Cuándo fue entonces que eso, el pacto eléctrico lo tiene parado el Poder Ejecutivo. Yo especularía que sí. Pero Que también tiene dicen miedo que- al tema Exacto. del cronograma Pero de también se aplicación dice, de la tarifa. También se dice que los empresarios tampoco se ponen de acuerdo precisamente No, ellos con hicieron el su tema del aporte. costo. En primer lugar, todo el empresariado Está de formal de acuerdo. nuestra economía estaba ahí. Que hayan instituciones que se dicen que son empresariales, eso es otra cosa. Pero el empresariado dominicano estaba ahí en el pacto, firmó de manera unánime y estuvo ahí todo el tiempo. O sea, nosotros El gobierno se echó representamos para al atrás. empresariado nacional en todos sus ámbitos. ASONAORE, Asociación de Industria, Asociación de Bancos, Asociación de Industria Eléctrica, bueno, por supuesto el CONEP, Que es lo la abarca cúpula. Todas las asociaciones empresariales estaban ahí firmando. Y vuelvo y repito, ¿por qué? Porque sin una certidumbre en el sector eléctrico no habrá unas reglas de juego claras para el futuro, para un desarrollo productivo. Ese es el punto. Ahora mismo está en el debate el tema de las pymes, con la altísima carga impositiva que tienen con el tema de los anticipos, el tema del IR-17, seguridad social y todo esto. El gobierno ha dicho que se está trabajando y no es un proyecto de ley, sino que lo pueden hacer por la vía administrativa de crear un sistema simplificado de tributación. ¿Cómo valoran ustedes esto? ¿Qué tan urgente debe ser? Y el impacto que tendría para la generación de empleos en esa pequeña y mediana. Mira, nosotros estamos en el comité de promoción de la PYME, que creó una mesa presidencial que se creó hace unos 2 años.
y se presentó brevemente, sin mayores detalles, con unos lineamientos, lo que puede ser el sistema único de tributación. Me llamaron la atención varias cosas. Uno, al actual sistema, el actual Código Tributario habla de un sistema simplificado. No entra en detalles porque es enumerado, puede ser cambiado de algunos aspectos, pero sí me llama la atención, y eso me preocupa un poco, la motivación del gobierno a promover la no entrada a la seguridad social de las pymes. Es algo que nadie se ha dado cuenta. La no entrada. Pero incluiría el pago Por de el la pago, TCS, por el pago, público. de ese- SENASA. Exacto, no el de la seguridad. De hecho, Sacaron no el dice, sistema. de hecho, no dice pago, dice beneficio de SENASA. Ok. No lo habíamos Eso visto quiere así. decir que no entraría el Porque sistema de sería la un pago seguridad único social. que... Y si hablamos del 80 y pico Consecuencias, por sí. ciento de las empresas que pudieran estar en ese rango, porque si bien es cierto que la mayoría de la riqueza o de los aportes que tiene el fisco están concentrados en 800 empresas, 700, perdón, llama eso mucho la atención, porque realmente estamos hablando de que el 80%, el 80% Estaría impactada por en esta decisión. 700 Sí. empresas. No, son 700 empresas las que aportan el 80% de la El tributación 80%. en República Dominicana. O sea, que quiere decir que si nosotros tenemos un universo de 20.000 empresas, más o menos, estaríamos hablando de que prácticamente todas podrían estar accediendo a ese sistema único. Y eso sería, Entonces, la señal que estamos dando. Pero hay es que clasificación de hasta que tenemos tres tipos, 10, claro, hay 8 más millones de de ventas tenemos al tres año. tipos, las agropecuarias, tenemos la de 40 millones de compras, hay varios tipos. Está pero clasificado. llama mucho la atención que el Estado esté dando una señal de no apoyo al sistema de seguridad social, un sistema que si bien tiene sus debilidades, yo digo que es una de las mayores conquistas que hemos tenido en nuestro país, si lo administramos bien. Porque por primera vez nosotros, señores, la gente no recuerda, la gente olvida, la gente no recuerda que aquí no había seguro de salud, la gente no tenía seguro de salud, la gente no tenía un ahorro. Tampoco. O Que sea, no lo la sabemos gente- valorar tampoco. Que no lo todavía. sabemos valorar, y si bien es cierto que todos los sistemas tienen que tener regulación, y la primero como empleadores, nosotros saber su aporte, a dónde somos va, los que debemos quién lo estar administra. exigiendo una buena regulación, una buena transparencia en el sistema y el cumplimiento de la ley para la prestación de servicios de salud a las ARS. Si bien es cierto que nosotros todos, trabajadores y empleadores, debemos exigirlo, no es menos cierto que este es un sistema importante para el país que debemos valorar y que debemos apoyar y fortalecer, y en lugar de desincentivarlo y debilitarlo, fortalecer. Solo ese punto, ustedes están en desacuerdo con ese sistema único, que se deje tal y como está el tema del aporte del empleado a la seguridad Vuelvo y te social, repito, ahí y que modifiquemos por otro. Habría que ver el aspecto, su conjunto. el aspecto en conjunto, no y en detalle. Fíjense, hay una trampa en el tema de los impuestos, yo que he vivido bregando. Pagando la vida entera. No tanto pagando, porque yo pago mucho, Hay que pero pagarlo. es más negociando. Para pagar menos. O discutiendo, porque el sector de nosotros es un sector que todos los el que días... sustenta. Ustedes son que sustentan eso. y el sector comercial y el financiero también. Sí. Pero bueno, el financiero con el dinero de todos Pero la nosotros. industria. Exacto. Pero sí tomen en cuenta que este sistema, si tiene sus bondades también, implica que no haya una educación ciudadana verdadera de la importancia que tiene compensar los impuestos. La gente tiene que aprender a deducir sus gastos, a deducir sus impuestos. Y eso es algo que se va Pero aprendiendo. simplificarlo implica entonces Sí. facilitarle a la gente, Exacto. implementar Pero- una cultura pero la y sacar simplificación- de la sombra a muchas de esas Sí, empresas. pero la la disminución de la simplificación carga. implicaría que tú pagarías eso y ya. Con que Sí. me quiten el O sea, anticipo, tú yo no estoy bien. deducirías, Ok, tú ¿entiendes? harías el Exactamente. ejercicio de... Ese es el punto. O sea, Lo entiendo. Es algo que se usa en muchos países para poder Simplificar. simplificar, y pero a- es y una vía de atraer recaudación fácil también. Exacto. también. Porque es muy fácil. O sea, el tema está en que tú recaudas, yo tengo eso seguro. Sí, ya yo pagué eso. Yo sé seguro, pero cuando tú tienes una buena contabilidad donde tú empiezas a decir, oye, Sí. espérate, yo pagué tanto, tú ingresé tanto, compénsame esto, porque al Ahora, fin y al cabo... Doña ese es un Circe, tema.
Hay un tema, con el perdón de mis compañeros Pedro y María, No. que usted y yo tenemos pendiente. Sí. El aguacero, la inundación histórica de la capital, pues nos impidió abordarlo. El caso de la ley 2801. He notado, y usted es la principal protagonista y exponente de la oposición a que se modifique la ley 2801, que propicia el fomento al establecimiento de las industrias en la zona fronteriza. ¿Por qué esta oposición de una mujer tan visionaria, proactiva, progresista como usted, a que esta ley se modifique y se extienda su vida útil? Bien, primero muchas gracias por lo de progresista y de verdad me considero progresista. Realmente nosotros no estamos en desacuerdo con que se creen programas de desarrollo de la frontera, que se creen elementos, instrumentos para facilitar la entrada de riquezas en la frontera. Nosotros estamos en desacuerdo con la ley 2801. Ah, con la ley. Con la ley. Y la extensión de la ley. En su totalidad, en su conjunto. Esa ley. ¿Por qué estamos en desacuerdo? Pero lo que está discutiéndose es una modificación, doña No, Circe. está discutiéndose una ampliación, extensión de la ley. Exacto. Básicamente. Porque ella perime. Sí. Tiene fecha. Tiene una fecha límite de 20 caducidad, años. sí. Y ya Algunas termina. empresas duran más, Como la ley 23 de años. cine. Nosotros tuvimos muchísimos años promoviendo la modificación de la ley. Y luego de un tiempo que vimos que había un ambiente, o sea, porque es muy difícil entender, hay temas que para mí son muy complejos, hacerme entender. Uno de ellos es cuando negociamos salarios, qué difícil. Sí. Ustedes se ponen renuentes a Un delante humano. Es que sí, Hermano, violento. es una situación complicada. Ellos no quieren pagar No, la y clase porque uno trabajadora. quiere, o sea, es bien complejo. ¿Por Y qué esta tan sí- difícil? Bueno, Pagarle a todo la el mundo gente, diría lo eso. justo. Pero bueno, y este es otro tema difícil. Para que ¿Por qué? gasten más en sus ¿Por qué mismas otro tema empresas? difícil? Es la Porque es zona un más tema de una deprimida. zona deprimida, que están hablando, mira, las grandes empresas contra los débiles. Y no es eso. El tema es que es una ley que causa distorsión en el sistema tributario. Es simplemente Pero ustedes eso. tienen un estudio del impacto en la región. Claro ¿Qué ha que lo significado en estos 20 Claro años ese que lo impacto? tenemos. Hicieron una Todo. propuesta No de tenemos. contrarreforma a la que han hecho los Y legisladores. miren, les vuelvo y les digo, las empresas que se instalaron en esa zona bajo la ley no están cometiendo nada malo. ¿Ha Lo sido hicieron- positivo su instalación? No, eso es otra cosa. Ellos no están cometiendo nada malo. Ellos se instalaron bajo un sistema legal. Legal, que le permite. Claro, legal. Ahora, ¿Cuál es el inconveniente? el problema está en que esa ley no establece ningún tipo de condiciones. Están trayendo productos a medio fabricar y lo están terminando de fabricar aquí y ¿Ustedes saben están dónde están afectando las la oficinas? producción aquí. ¿Ustedes saben dónde Esa es están la las denuncia. empresas, las oficinas administrativas de todas esas empresas? En la capital. En Acrópolis, en En Nuevo Santo Centro. Domingo, sí. Ay, Dios mío. Sí, pero, O sea, que hemos pero no han abierto- hecho una propuesta ustedes, Sí, Circe, hicimos porque propuestas, ustedes varias tienen un gran propuestas. equipo de profesionales. que Varias pueden- propuestas hemos hecho. Tenemos 3 versiones de proyectos de leyes, están ahí, tenemos el impacto. Solamente un 10% de los empleados de esas empresas, primero las empresas no han tenido efectos tan trascendentales, impactantes, impactantes En la en la frontera. generación de La empleo. generación de empleo. Y la mayoría de los empleos que se han generado han sido fuera de la zona. ¿Qué pasa con eso? No, Que pues, cuando tiene tú nuevos ejemplos. lo que haces es que le eliminas, o sea, la ley tiene 3 párrafos, 1, 2 y 3, exenta de todo tipo de impuestos, ajá. todo tipo de impuestos de ahora y por venir, eso es lo que dice. Sí. ¿Verdad? Después, cómo se compone el Consejo, que tiene una distorsión, porque los senadores y diputados no deberían pueden estar, no pueden incluyéndose estar. en No, no decisiones No, no, de en poder el Ejecutivo no pueden estar. No pueden Es una, estar. esa es una Poder modificación que están independiente. haciendo. No es anticonstitucional. Exactamente. Y la otra es que no te limita ningún tipo, no te establece, entonces, ¿qué tú tienes? Por ejemplo, si es una empresa de consumo masivo, pueden importar todos los camiones de distribución de todo el país, inclusive de Haití, de aquí, de Eso toda la va en zona. perjuicio de los Claro, porque tú comerciantes tienes la ventaja, industriales de aquí. pagan la publicidad sin impuestos, Así es. pagan todo, Todo. sin impuestos, o sea, tú creas una distorsión en el mercado. Entonces, si usted entiende que debe fomentar las empresas en la zona, financiamiento más barato. Correcto. Eso es importante. O sea, usted le da Un un privilegio, incentivo un para, incentivo. para construir en la zona con un financiamiento más barato. Impuestos sobre la renta más barato, Sí. porque es de la beneficio. Pero no exento. Quizá un salario más económico para poder generar más empleo. Para compensar una con Para otra. compensar. Claro. Quizá tú puedes atraer
darle servicios de apoyo, por ejemplo, centros educativos. O sea, hay un sinnúmero de formas de desarrollo. Privilegio pero no en el creando consumo edificios. eléctrico, costo eléctrico. Entonces volvamos y decimos, no estamos en contra del desarrollo de la zona. Al Es contrario. de la ley. Es más, nosotros entendemos que la mejor forma de parar la migración ilegal es a través del desarrollo de la zona. Correcto. Y de hecho por eso Eso es apoyamos los visionario. programas binacionales y apoyamos las inversiones conjuntas. Ese programa de CODEVI, que está en la frontera, Muy bueno. es un programa precioso y eso no está hecho con la ley 2801, eso es con la ley de zona franca. Eso no afecta. Circe, Gracias, Circe. muchísimas gracias. Siempre hay temas que se nos quedan para conversar con usted, pero agradecemos su Gracias. presencia esta mañana acá. Gracias a ustedes y espero que la política baje el tono en estos Sí, próximos que lo días. Gracias por este apoyo Así es. en esta etapa inaugural de este Segunda espacio. semana. Ay, gracias. Segunda semana. Bueno, sí, y muchos éxitos, ¿verdad? Gracias. Bueno, con invitadas de ese calibre el éxito está Garantizado. más que garantizado. Señores, a ustedes las gracias por recibirnos en sus hogares en esta mañana y que tengan feliz resto del día. El compromiso es mañana a las 8 en puntito por Tele Radio América, 12:45.